Bueno, cordial saludo. A continuación, mis compañeros y yo daremos desarrollo al paso 4, comprensión y acción. Los integrantes del grupo son Fabio Iván Torres, Mariana Viviana Rodríguez, Reinel Osvaldo Suárez, Felipe Pitias y Fuentes, y quien les habla, Paola Andrea Díez. Nosotros correspondemos al grupo 73 y a continuación empezaremos a hablar entonces con el trastorno al cual hemos venido trabajando. Bueno, este trastorno, bueno, buenas noches primero. El trastorno con el que hemos venido trabajando es el de la personalidad dependiente, ¿sí? En el DSM-5 está calificado con el número 301.6. Este trastorno tiene una necesidad dominante y excesiva de que cuiden de la persona, ¿sí? Como vemos en el caso que teníamos, es una persona que tiene un comportamiento muy sumiso y muy apegado. Sí, tenía miedo a la separación, en este caso de su madre, y se da en las primeras etapas de la vida adulta. Tiene algunas características como todos los otros comportamientos, como todas las otras patologías. Este es uno muy que se nota mucho, es el de tomar decisiones por sí mismo. Entonces podíamos ver cómo el paciente dependía mucho de su mamá, no era capaz de crear proyectos, para cosas muy básicas necesitaba la aprobación de otras personas. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta patología? Sí, buenas noches. Bueno, algo que tener en cuenta, digamos que el trastorno, digamos que las personas dependen emocionalmente y físicamente de otras, ¿no? Es una de las características. Hay varios factores que influyen en este tipo de trastorno, que son los factores genéticos, ambientales y hay incluso causas desconocidas. También, digamos, para tener en cuenta y complementar lo de mi compañero Fabio, lo que son los niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad física o incluso un trastorno de ansiedad son más propensos a sufrir este tipo de trastornos. Bueno, También le complementaría a Viviana que una de las características del trastorno es que el paciente tiene dificultad para expresar el desacuerdo con otras personas, entonces tiende a ser muy complaciente con otras personas y en nuestro caso de estudio veíamos claros ejemplos de esto, por ejemplo, cómo el paciente hacía de todo para satisfacer a su madre en algunos momentos, inclusive con sus compañeros de trabajo, cuando él aceptaba labores y muchas veces no expresaba crítica, eran muchas veces labores que muchas personas no están dispuestas a realizar. También el paciente tiende a ir demasiado lejos para lograr esta aceptación de su entorno y buscar, como siempre, estar complaciendo a los demás. Hay un aspecto, compañeros, y es que el tema de los proyectos, ¿no? A nivel personal, el trastorno marcado en este caso específicamente, hay alguna dificultad ahí porque al depender de la mamá, él desaprovecha una oportunidad de estudiar algo que tal vez se pueda desempeñar bien y es hasta que no cuente con la aprobación de alguien más, ¿no? Es unos proyectos académicos que también son importantes a tener en cuenta en su desarrollo cognitivo. claro, y además podríamos también tener en cuenta que este sujeto pues se siente quizás indefenso e incómodo pues al tener que convivir con esa supuesta soledad a la que él cree que convive, ¿no? Bueno, Y pues, entonces, no sé si ¿qué? puede hacer una aportación. Digamos que si cumple, según el DMS-5, con todas las causas que ustedes dieron, si cumple porque tiene más de 5 síntomas para poder diagnosticarlo, ¿no? Entonces creo que sí. Exacto. Trastorno sí es el Así correcto. es. Sí. Sí. Así es, su Bueno, comportamiento sí, describe la entonces necesidad de ser cuidado por alguien, tal estamos en cual. concordancia que este es el trastorno pues que padece entonces el hombre de 30 años con el cual estamos trabajando, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto al modelo biopsicosocial, pues entonces se puede decir que todos los seres humanos somos
por naturaleza biopsicosocial, porque su desarrollo potencial está determinado por tres características principales. La primera es las biológicas, es decir, las que se refieren a al ámbito físico. También las psicológicas, en este se encuentra como nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y hasta nuestra conducta. Y la tercera característica principal de este modelo, pues, es la del ámbito social, ¿no? Que son las que desempeñan un papel, pues, significativo en la actividad humana. Por lo tanto, pues esas tres características son las que constituyen un todo en las personas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, digamos que aportando a lo que dices, Paula, es importante que este modelo, aunque son estas tres características, es un modelo multifuncional, ¿no? Digamos que tiene, pues, digamos, en cuenta esa salud comunitaria, donde incluye todos esos factores que tú acabas de decir, que son, digamos, la interacción con la familia, la sociedad. También habla sobre la causalidad circuito, digamos que toda conducta se aprende en la familia, ¿no? Está también las estrategias de acción que incluyen ese modelo, digamos que buscan más estrategias, por lo mismo multifuncional, ¿no? Gracias, Viviana. De hecho, es una de las características más importantes, Viviana, porque esto es lo que hace que el modelo trascienda, esta visión holística que da el modelo, no solo porque considera todo el sistema, sino todos los subsistemas a la vez. Sí. Entonces, finalmente, el todo del que habla el modelo realmente tiene que ver con la suma de todas las partes que hacen parte del mismo. Exacto. Bueno, para continuar, entonces hablaremos de los conceptos y las teorías relacionadas a este modelo con el cual pues hemos venido trabajando. Entonces, para el primero, que es el sentido del contexto en la comprensión de los problemas de salud, se puede decir que este término hace referencia a los aspectos sociales, a los culturales y a la información que se pueda recolectar desde una visión biopsicosocial de los pacientes que faciliten conocer pues su estado clínico en cuanto a percepciones, los ambientes, etc. Aparte de eso, pues se puede relacionar este término, este concepto, al caso que hemos venido trabajando con los acontecimientos que rodean al hombre y que hacen que tenga pensamientos e ideas irracionales. Perdón, como es el caso de pensamiento de suicidio, como lo nombraban, ¿no? También con el ambiente de soledad y temor con el cual él convivía día a día, también con el conjunto de fenómenos y situaciones negativas que hicieron parte de su infancia, como es la muerte de sus padres, la ruptura de sus relaciones amorosas y la soledad, nuevamente la reitero, por la que él atravesaba. Y pues el trauma que él desarrolló a raíz de todos esos acontecimientos, ¿no? Y además de eso, también se puede resaltar a través de este concepto las circunstancias adversas que se ocasionaban a raíz del lugar y el tiempo en el cual él estaba solo, porque pues cuando él estaba solo, entonces era cuando su mente comenzaba a maquinar eh, todos todos esos acontecimientos por los cuales él había atravesado y pues que hicieron que se desarrollara el trastorno que nombramos de personalidad dependiente. Bueno, doy continuidad entonces con el segundo concepto. En este segundo concepto abordaremos sobre la teoría general desde los sistemas. El autor representativo que nos corresponde para este marco teórico es Apreda, 2010, y la teoría básicamente nos menciona que la teoría general de los sistemas se define como una aproximación sistemática y científica que permiten representar la realidad del individuo. Por tal razón, en esta teoría tenemos unas características sobresalientes, ¿sí? En la cual también se integran algunas disciplinas transversales. Asimismo, hay
o surge dentro de este marco teórico un paradigma en el ámbito científico, y es que se tiene en cuenta una perspectiva holística e integradora. Las características que presenta esta teoría general de los sistemas se encuentran unas bien significativas, entre las cuales encontramos que son sistemas abiertos. El sistema abierto se caracteriza por estar en un ambiente de los sistemas vivos. Es un sistema que significa que establece intercambios permanentes con su ambiente, ¿sí? Hay un equilibrio, hay una capacidad de reproductiva o de continuidad. Tenemos también los sistemas cerrados. Un sistema cerrado corresponde a que es un elemento que de afuera que entra y que ninguno sale del sistema. Bueno, además de ello, tenemos otros sistemas como el cibernético, que corresponde a la autorregulación, a las informaciones del ambiente, dispositivos internos. Los sistemas triviales, que son aquellos sistemas que comportamientos que están basados en comportamiento altamente predecible. Este sistema aplicado al caso que hemos analizado con respecto a al trastorno que hemos mencionado, trastorno de personalidad dependiente. Es un sistema que podemos decir desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, que corresponde al cerrado, que anteriormente les había mencionado, toda vez que la persona no permite. El máximo representante de esta teoría es Ludwig von Bernoulli, quien integró los principios de las ciencias naturales y sociales y dio las bases metódicas para los científicos o futuros científicos en formación con respecto a la teoría general de los sistemas. En este orden de ideas y con respecto a lo que venimos mencionando, uno de los sistemas que podemos decir, o una de las características del sistema para el caso concreto del trastorno de personalidad dependiente, correspondería a un sistema cerrado. Toda vez que el personaje, el individuo del que nos corresponde en este caso de 30 años, el trastorno de personalidad dependiente que padece, no permite que exista un equilibrio adecuado entre el ambiente y el mismo. Es decir, hay una tolerancia con el ambiente con el que él vive. Al final del caso vemos que básicamente se va para su casa a retornar como una serie de terapias, pero no se preocupa como por trascender un poquitico más hacia su trastorno. Simplemente digamos como que se queda en la primera parte de la atención, y finalmente pues vemos que hay algo de tolerancia con respecto a la teoría general de los sistemas. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por su intervención. Bueno, yo les voy a hablar de la comprensión reticular. Les voy a hacer un poquito muy resumido esto para que no nos alarguemos mucho en esta parte. Esto simplemente habla de las teorías de la red social. Esto fue algo como que se descubrió por allá en los años 60 y 70, en el que pues, un investigador, Ross Speck, desarrolló esta teoría como algo alternativo para cambiar las terapias que se hacían en ese tiempo, y encontró que en la red social de los pacientes se encontraba mucha información. Sí, entonces, de esto más que todo es que se habla de que los psicólogos o los médicos, psiquiatras, cuando tienen un paciente deben indagar bastante del entorno social, del entorno familiar en el que vive la persona. Los 4 más importantes son la familia, las amistades, las relaciones laborales y escolares y las relaciones comunitarias. Entonces, con relación a nuestro personaje, al paciente que tenemos, vemos que él tiene una red social demasiado estrecha, ¿sí? Él no tiene casi amigos, la familia prácticamente era la mamá, luego fallece la mamá y queda prácticamente solo. Por eso es tan dependiente de los demás. Entonces, ahí habría que para reunir una red social de él, sería
y en el psicoterapeuta que lo está atendiendo, la trabajadora social, de pronto compañeros de trabajo. O sea, es muy difícil, con este paciente sería muy difícil armar esa red social, pero habría que hacerlo para poder indagar qué pasa él, cómo se comporta él cómo se comportaba en el colegio, cómo se comportaba en los trabajos, con la esposa que tuvo. Esto es lo que habla la comprensión reticular, así a grosso modo. Entiendo. Bueno, para el siguiente concepto. Listo, Fabio. Yo voy a abordar entonces el tema del planteamiento de la hipótesis, pero esto se va a hacer desde el principio de casualidad circular del modelo psicosocial. Este principio se explica ampliamente en la teoría de Borel y Carrier. Y la idea de este ejercicio es plantear una posible hipótesis o unas causas también apoyados en la teoría general de sistemas, como lo mencionaste un rato, Reiner. Entonces, lo primero es empezar por explicar de qué se trata el modelo de casualidad circular. Y es que en este modelo se consideran que todos los factores están influyendo de una manera convergente o mutua y da lugar a una situación concreta. Entonces, en este ejemplo, lo que permite afirmar, por ejemplo, es que un defecto genético puede conducir a una esquizofrenia, que es uno de los ejemplos que plantea el autor. Entonces, plantear esta hipótesis de que un defecto genético conduce a la esquizofrenia, pues es desconocer que hay más elementos en el entorno que también pueden incidir en la enfermedad. Esto es más o menos lo que ellos están estructurando en este escenario. Sin embargo, hay dos principios, tanto el de casualidad circular como el de casualidad estructural. En el principio de casualidad estructural empiezan a abordar como de una manera jerárquica cuáles son estas hipótesis. Entonces, se vuelve una invitación el modelo a considerar los dos aspectos. ¿Por qué? Porque el autor también plantea, y me gusta es que lo explica a través de ejemplos, y él dice, si por ejemplo un paciente es hipertenso, y yo concluyo que es hipertenso porque él come con mucha sal, que porque tiene estrés laboral, o porque tiene un exceso de trastorno de personalidad responsable, entonces estoy afirmando que este paciente realmente tiene distintas características en el entorno, pero al mismo tiempo yo puedo como un concepto y decirle, esto le voy a recomendar un antihipertensivo. Entonces, o por ejemplo le recomiendo como bajito de sal. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas analogías, estoy llegando a un modelo, un esquema de casualidad circular, de casualidad estructural, y estoy jerarquizando el orden de la enfermedad. Ese es más o menos como el concepto, pero cuando lo miro desde esa óptica, pues empiezo a hacer cuestionamientos, donde dicen, bueno, ¿qué influye más? ¿Es el comer bajito de sal? ¿Es el tratamiento que le di para el tema de personalidad? ¿O es los antihipertensivos que le estoy suministrando? Entonces, ¿cuál de estos debo primar? ¿Cuánta cantidad de uno? ¿Cuánta cantidad de otro? Finalmente, este es el análisis que se construye sobre este escenario. Entonces, cuando ya vamos al caso de estudio, lo primero que debemos afirmar es, entonces, ¿cuáles son las bases sobre las cuales soportamos el caso? ¿Cuál es esa causa asociada apoyado en la teoría general de sistemas? Reinel nos decía hace un rato que este caso es un caso de teoría general de sistemas cerrado, ¿cierto? Cuando miramos este enfoque y desde el enfoque de la teoría general de sistemas nos dice es un conjunto de elementos interrelacionados, pero cada uno tiene una característica clave. Entonces, analizar todo el conjunto de las características del entorno del paciente nos puede llevar a derivar unas causas-efectos. En este caso, la estrecha relación con la madre, la pérdida temprana de su padre y al mismo tiempo que se le ha impedido como construir desde su entorno, es también desencadenantes de lo que llevas a ese diagnóstico, a ese trastorno particularmente. Ese es particularmente el principio y el planteamiento de esta hipótesis. Entendido, Felipe, gracias. Listo, qué pena el ruido, pero hay un cacerolazo aquí cerquita. Acá también pensé que era solamente allá. Bueno, compañeros, las estrategias de acción. Bueno, según Buitrago, 2018 tratan de comprender y pretenden cambiar pues la conducta social de las personas, ¿no? Entonces, las estrategias de acción pretenden trabajar en esa atención primaria,
del paciente, ¿no? En este caso, lo que decían mis compañeros anteriormente, su entorno, pero la idea es trabajarlo desde la gestación, ¿no? Cómo se alimentó la madre, en qué contexto vivía la persona, dónde se fue criado, ¿sí? Es como es en general esa salud pública, tener en cuenta todos esos factores que influyen, pero desde una atención primaria, ¿sí? Entonces, digamos que ahí viene y juega muy importante los ejes, propuestos por la Política Nacional de Salud Mental. Recordemos que eso fue la ley 1616 del 2013, la resolución 4886, que pretende garantizar el derecho a la salud mental de la población colombiana y priorizar a los niños, las niñas, adolescentes, mediante la promoción de la salud, ¿no? Entonces, en todo ese entorno. Entonces, voy a nombrarles, según pues, el paciente de 30 años, esa política de salud o esos ejes que pueden ayudarlo digamos, en ayudarlo a mejorar su diagnóstico, ¿sí? Entonces, el primer eje es propuesto, que es el 8.1. En este caso es promocionar la convivencia y la salud mental del entorno. Entonces ahí es donde viene esa red de apoyo de la que hablamos, fortalecer esa red de apoyo en la familia, en la comunidad, en todo ese enfoque, todo ese sistema, y pues que la idea es que se interactúe como un sistema, toda esa red de apoyo para poder ayudar a él. Otro eje es la atención integral de los trastornos mentales. Se debe enfocar atención pues primaria, como les decía anteriormente, y facilitar una atención a tiempo, que el Estado, digamos, le logre o le permita acceder a esos recursos de salud y poderse hacer una detección temprana, ¿sí? Eso es lo que garantiza la salud mental. Otro eje es la rehabilitación integral o inclusión social. Se tiene en cuenta pues la comunidad, analizar sus características para acompañarlo y fortalecerlo y volverlo a incluir en la sociedad, no apartarlo, sino trabajar en eso, que él se sienta que sigue siendo pues hace parte de un grupo, ¿sí? El otro es la prevención en la conducta suicida. Vemos que aquí este hombre llamó a la línea, solicitó ayuda, ¿cierto? A medianoche, él ya había llorado e incluso se habló de un suicidio. Entonces, ¿qué pretende pues la política? Solicita pues digamos esa ayuda, lo que pretende es ampliar la cobertura en las líneas telefónicas, en el personal capacitado para que pueda atender esas llamadas y de una u otra manera, digamos, como restringir ese acceso a estos instrumentos o sustancias que le faciliten el suicidio a la persona. Entonces, esas son las estrategias que van acompañadas con los ejes de salud mental. Entendido. Entonces, muchas gracias a todos por su participación e intervención. Creo que para todos fue claro pues cada uno de los conceptos, y con esto entonces damos finalidad a la actividad. Vale, muchísimas Vale. gracias. Gracias, Paola. Gracias, Viviana, Fabio, Reynel. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, compañeros. Un abrazo para todos. Igualmente.